Pues antes de nada, gracias. Vamos a hablar hoy con Carlos Beltramo, filósofo, doctorado en Pedagogía, director académico de la Alianza Latinoamericana para la Familia e investigador del proyecto Educación, Afectividad y Sexualidad Humana. Carlos Beltramo es una voz que se opone al progresismo en busca de la verdad. Recientemente presentó junto a otros pensadores humanistas el libro Pandemonium 2 y ejerce como profesor en la Facultad de Psicología de la Universidad de Navarra. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias muchachos por presentarme. Nada más por ahí hacer una extensión. También he sido el editor de Pandemonium 1, si hay 2, hay 1. Sí. Y el Pandemonium en inglés, como ven ahí, que es la traducción del Pandemonium 1 en inglés. Y nada, es que esto es una saga al estilo George Lucas. Entonces, de hecho, ahora mismo Pandemonium está mutando, y esto por ahí lo podemos comentar durante la entrevista, a Proyecto Pandemonium. ¿Okay? Muy pronto va a haber una página web, que de hecho ya está hecha, pero la tengo que terminar de corregir, y bueno, como esto es, ya saben, no solo pro bono, sino en los momentos libres, aquello avanza de la manera que se puede, pero que se va a llamar, o que se llama Proyecto-Pandemonium.org. Y entonces ahí van a estar depositados los 3 libros de momento: Pandemonium 1, Pandemonium 1 en inglés, Pandemonium 2, y ya estamos trabajando en Pandemonium 3. Esperemos pronto sacarlo y también podemos comentar alguna cosa. Genial, sí, seguro que al final podemos hablar de esto, porque Muy bien. parece interesante. Sí, la primera pregunta es, nos gustaría a ver si nos puede hablar del perfil psicológico de la gente que compra las políticas identitarias. Voy a explicar un poco. Es que nos parece que esta narrativa progresista puede configurar la cosmovisión de la gente y que está diseñada pues para parecer atractiva. Pero claro, la pregunta es si ya hay de por sí, de primeras, un público objetivo de estas políticas que pueda tener algún tipo de carencia y que la narrativa acabe llenando, aliviando. Estoy pensando, por ejemplo, en que puede ser reconfortante para alguien poder echarle la culpa siempre pues, al opresor, ¿no? en esta narrativa, o si es la narrativa la que hace que esta gente tenga este perfil psicológico. O sea, esa sería la pregunta. Ya, es muy difícil de decirlo, porque me imagino que habrá de uno y de lo otro, y de todo lo contrario. O sea, me voy a explicar, porque efectivamente, cuando hay una narrativa de este tipo, y bien que trabajes con ese tema, tengo un misionero, por ejemplo, que explica muchísimo el tema de las narraciones, de la narrativa. A propósito, que he tenido que preparar alguna vez alguna clase en la universidad a marketing, y ha estudiado el estado del consumo, y entonces ella se quedó espantada / fascinada, ¿no? con este fenómeno de las narrativas. Y bueno, básicamente explica mucho mejor que yo, y por ahí en algún momento pueden hablar con ella y les va a encantar. Pero básicamente, entonces, cuando hay una narrativa, hay un narrador y hay unos oyentes. Entonces tú me estás preguntando por el público oyente, Sí. pero por eso te decía, tal vez todo lo contrario, o también todo lo contrario, porque efectivamente habrá un narrador que no se cree ninguna de las dos cosas. O sea, ni empieza una cosa, sino que él crea la narrativa a gusto y placer, sobre todo para conservar el poder, para retener el poder o para obtenerlo. O sea, básicamente, históricamente era para obtenerlo, y ahora que lo tiene, para conservarlo. Sobre todo la narrativa esta, y pongo comillas, de izquierda, progresista, globalista. Digamos, estamos en un momento que no es fácil definir los términos, y definitivamente izquierda es lábil. ¿Okay? Sí define más o menos un perfil de gente, y más o menos una gente dice, izquierda, aún no entendemos, pero hay que ser justos de que no es realmente como decir, ese es un auto o es una casa. Eso es una casa, para grande, más chiquita. No, ya esto es complicado, porque aparte de hablar de izquierda significa hablar de derecha, y no necesariamente todos los de derecha están donde deben estar, y hay algunos que son totalmente en estas políticas identitarias. Pensemos, por ejemplo, en CiU, en Cataluña, ¿no? O el PNV, que nació con una narrativa supuestamente de derecha, y ha terminado en los cerros de V un poco más para el costado, ¿no? Y comprando esa narrativa progre. Entonces, a ver, derecha, izquierda, pero lo que sí es que todos los de la izquierda están metidos en esto. Esto prácticamente, bueno, hay alguna excepción, pero son casos muy puntuales, ¿no? Entonces, ¿qué es primero? Si esto les da identidad, o si la identidad los transforma a pensar de esta manera. Yo creo que las dos cosas. Y en ambos sentidos, básicamente lo que tenemos que decir es que
en este momento lo que ha venido a cubrir de alguna manera todas estas narrativas es una súper carencia y ausencia de lo que en el existencialismo de mediados de siglo, previo a la revolución sexual y la Mayo francés y demás, se llamaba los metarrelatos, digamos, ¿no? Pues los metarrelatos era de alguna manera una cosa que ellos inventaron diciendo, mira, todo lo que quiera ser metafísico, todo lo que quiera ser trascendente, todo lo que está más allá de lo que puedo tocar, ver, la existencia, la libertad, etc., está por encima de, y por eso meta, sacando de metafísica, metarrelato, y es falso. O sea, y es falso, y entonces ahí empieza, de alguna manera, a horadarse el sentido de la explicación del mundo que tenía las cosmovisiones cristianas, judías, religiosas en general, e incluso ideológicas, fíjate, incluso ideológicas, marxistas o de otro tipo. Entonces, ellos decían, ahí básicamente, como no existe realidad, no existe, es decir, o realidad trascendente, real, lo que sea, hay alguien que elabora el metarrelato y hay unos tontos útiles que lo siguen, pero lo que tenemos que hacer es romper todo este esquema, romperlo completamente. Y entonces, junto con el cientificismo, o a excusas del cientificismo, como ya de alguna manera ya sabemos que el rayo no es Odín, sino que ¿no? es una cosa, ¿no? de física y química y tal, no sé qué, ya todos somos dueños del mundo, ya sabemos todo. Entonces se va confluyendo en ambas direcciones, en ambas ideas. Más podremos agregar toda una sociedad del confort, ¿ok? Con unos logros de bienestar súper grandes. Entonces ese es el cóctel por el cual la gente dice, no existe nada, de tija para arriba no existe nada. Y entonces, efectivamente, se queda vacía, ¿ok? Se queda con la refrigeradora, es como dice Agustín Laje, ¿no? Desde que la aspiración más grande del proletario es cambiar de auto o cambiar de refrigeradora, las aspiraciones de revolución se acabaron y por eso tienen que cambiar de sujeto revolucionario. Pero entonces, ¿qué pasa? Eso crea tedio. Me acuerdo de un documental que nunca más lo pude encontrar, lo vi en México, en el canal del Instituto Politécnico Nacional, una cosa fantástica, se llamaba En alas de la libertad, que fue hecho por el Politécnico de París, donde escribía, o sea, a ustedes les encantaría, y al público nos está oyendo seguro que también, y si alguno lo consigue, les recomiendo que lo vea y que aparte me lo vuelva a sugerir, porque no lo he encontrado de ninguna manera. En alas de la libertad era un documental que seguía a la izquierda francesa, exclusivamente izquierda y exclusivamente francesa, durante todo el siglo XX, prácticamente desde el incidente de Dreyfus hasta la caída del muro de Berlín, un poco más allá. Era todo, porque fue hace unos años. Donde, por ejemplo, los franceses que iban a Cuba con Castro y se desilusionaba. Los franceses que iban a Angola, que no sé qué. El mayo francés, no sé qué. Pero todo es la visión desde los franceses. Y el final de ese documental era extraordinario. Porque dice, nosotros peleamos durante muchísimos años porque las ideas con botas no nos pisaran la cabeza. ¿Okay? Esa era la descripción que tenía. Pasado el muro de Berlín, la caída del muro de Berlín, y con este posmodernismo, lo hemos logrado. Sin embargo, el futuro que se nos presenta es de una incógnita por la labilidad, por la debilidad que tenemos frente a la vida. Y eso nos está empezando a producir angustia. O sea, un documental súper honesto. La verdad es que, y además, bueno, en fin, si alguien lo puede encontrar y a través del canal de ustedes me lo hace llegar, yo sería una persona muy feliz. Porque Ojalá, entonces, ojalá. frente a eso, llegamos a inicios del siglo XXI y con la caída de los metarrelatos ya totalmente, entonces, ¿qué pasa? La gente, al no tener referencias, empieza a buscarlas. ¿Por qué? Porque esto lo que comprueba es que el hombre primero es un animal que relata y es relatado, o sea, que le gusta vivir en el relato, que es cómodo, desde las cavernas, o sea, el relato ha sido, y repito, eso es lo que pueden preguntarle mucho más a Mónica, ha sido el factor y el vehículo de progreso humano. ¿Okay? El jefe de la tribu, o el chamán, o el brujo, contándole a los niños rodado del fuego, ¿no? lo que antecede en lo que creemos y hacia dónde vamos. ¿Okay? Sí. Siempre hacemos reír. Los cines se llenan y Star Wars es el fenómeno pop, o los mismos Avengers,
o que tiene competencia con DC, y todo el mundo dice, todos sabemos que esto es, o sea, que es el equivalente a los dioses griegos. Acuérdense que muchos de los griegos, la mayoría no creían en los dioses griegos. Tenían otro tipo de visión, pero era como creer en Superman, digamos, ¿no? O sea, ¿quién de los dos no cree en Superman? Sí, yo sí creo en Superman, porque es en la medida en que es, ¿no?, fenómeno cultural que manifiesta incluso el elemento político que está de fondo, digamos, y por eso incluso la identidad de Superman ha ido variando entre los 60, 70 y ahora, ¿ok? Y bueno, de todos los superhéroes y demás. Entonces, buscan ese metarrelato. ¿Y dónde lo buscan? En lo más cercano, digamos. Entonces, ¿qué pasa? En función de eso, podemos decir que ha confluido adicionalmente que con esa salida del metarrelato, a muchos cristianos esta salida les provocó un gran complejo. O sea, mis ideas ya no sirven tanto, y del otro lado, una gran autoestima, que desde las sugerencias de Gramsci, ¿se acuerdan de Gramsci? Dijo, no, conquisten todo, ¿no? La cultura, y además, créanselo. O sea, si el mismo que cuando era chico creía en los Reyes Magos, va a creerle a ustedes. Ustedes digan, les van a creer. Entonces, esa confluencia ha hecho que efectivamente muchos de estos abandonen completamente otros metarrelatos positivos y se queden con el pequeño metarrelato tal. Entonces, finalmente, y llegado a ese punto, lo que tengo que decir es, lo realimentan, porque además no los puede defraudar ese metarrelato. ¿Ok? Entonces lo realimentan, y es cuando tú dices, por ejemplo, el relato feminista de soy oprimida, todos los machos son malos, tal, no sé qué. O sea, es realimentarlo, porque se acaba no solo los chiringuitos, que efectivamente es muy importante, sino también la razón de ser. O sea, yo estuve durante 40 años en una causa, me dejé las axilas con verde, me corté el pelo, salí a la calle 80.000 veces, puse en peligro la salud de todo este país por hacer una marcha el 8 de marzo del 2020. ¿Para qué? Para reconocer que no era verdad que todos los machos son... No, entonces esto ya no puede parar, ya no puede parar. Es como el chico que se porta mal en la escuela, y cuando le preguntas por qué te portas mal, porque todos esperan que me porte mal. Pues ese es mi rol. Entonces, se retroalimenta un montón. Y además, cuanto más perseguidos se puedan presentar y sentir, con más fuerza se van a presentar a la sociedad. Claro. Por más que estén gobernando y tengan 32 chiringuitos y tengan un ministerio y sean el gobierno. O sea, te das cuenta que todo el rato a la izquierda, todo el rato el feminismo, el LGTBI y demás, somos minoría, estamos siendo aplastados. Y dices, pero pará, si a los canales que cierran son los de nuestros, a los papás que persiguen son a los nuestros. Es que no entiendo qué pasa, es raro, digamos, ¿no? Porque es parte de lo que ellos necesitan convencerse, no solamente convencer a los demás, sino a ellos mismos. ¿No? Vale, genial. Hablando de este tema que acaba de tocar de los roles, ¿cómo analizaría la psicología social que han acabado construyendo las políticas identitarias? Es decir, la narrativa que se nos ha vendido de opresores contra oprimidos, hombres contra mujeres, blancos contra negros, etc. ¿Cómo influye esto en el comportamiento general de una sociedad? Bueno, básicamente polarización. O sea, una polarización que es inédita. A ver, una de las tesis que nosotros manejamos en Pandemonium, que yo vengo trabajando desde hace por lo menos un año, me la venía oliendo antes, pero ahora ya con una total certeza, es que estamos en una nueva época. No estamos cambiando de época. Ya el cambio pasó. A diferencia de todos los cambios anteriores, donde los historiadores han podido poner fecha o eventos, incluso hasta el lábil paso entre la modernidad y digamos, la época, bueno, la posmodernidad y tal, que algunos ponen Auschwitz, ¿no? El régimen nazi como la cumbre de la modernidad deformada y el inicio de un proceso diferente. Creo que para esta época va a ser mucho más complicado, porque aquello empezó muy probablemente con el ataque a las Torres Gemelas, y tuvo un punto en la crisis del 2008, el inicio de la crisis de los refugiados, y la pandemia ha sido el detonante final, digamos, ¿no? La traca final del cambio que nos ha manifestado que ya estamos en una nueva época, ¿ok? Entonces ya estamos en esta nueva época. El que quiera evitar el cambio de época, llegó tarde, ya estamos en una nueva época, ¿ok? ¿Cuánto hace que estamos? No lo sé, pero estamos de pleno en esto. Y algunas de las características de esta nueva época se las estiro ahora así, después podemos hablar más y llegaré al punto que me han pedido.
y disculpen que de vuelta, pero creo que esto nos da mucho contexto, es que las instituciones ya no sirven casi para nada, o sirven para lo que pueda ser útil al que sabe manipularlas. ¿Ok? Algunos hablan de ocroclasia, que es un término de que es cuando gobiernan las turbas. ¿Ok? Entonces, claro, tú ves el cambio político en Perú, la convocatoria de elecciones en Chile, Black Lives Matters, y empiezas a darte cuenta que esto no pasaba antes. O sea que, a ver, hubo en el 68 manifestaciones y tal, pero todos estaban dentro de un marco de juego donde era tensionar un poco las fuerzas para trabajar en ese marco. Acá es patear el marco. Y lo hacen sin problema. Y la gente lo acepta, le parece que está bien. Otro índice de este cambio y esta no confianza en las instituciones es Pedro Sánchez decreta estado de alarma, se mueve en el margen amplísimo del estado de excepción, le importa un cuerno, y todo el mundo está feliz porque nos está protegiendo. A ver, digo Pedro Sánchez por no decir Orbán, por no decir Trump, por no decir Macron, o sea, ¿qué quieres que le diga? O Alberto Fernández, todos los políticos. El que más, o sea, el problema no es quién se adaptó a la Constitución, sino quién fue más inteligente saliéndose de la Constitución para ayudar a ese país. Entonces, a lo mejor Merkel fue más inteligente y entonces su país, o el primer ministro de Suecia, pero todos han trabajado más allá del margen que les daba la Constitución. Y a nadie le importó. A nadie le importó. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque estamos en otra época. Ya no es la época en la que gobiernan las leyes y las instituciones, sino las necesidades, lo perentorio, la cultura emocional. Y entonces, claro, dentro de este tema de la cultura emocional, otra característica que estamos viendo es la polarización. O sea, en Corea del Medio prácticamente no vive nadie. Hay que tomar partido de ellos. Uno puede decir de una manera u otra, yo lo voy a decir desde el punto de vista yo me considero un conservador, y entonces yo lo voy a decir desde el punto de vista que lo veo, pero probablemente si traemos una izquierda y te digan, es todo lo contrario, bueno, yo aceptaré que haya una discrepancia aquí, pero yo creo que la izquierda se ha puesto como consigna arrasar con todo, y los primeros que establecen una línea roja muy ancha son los de la izquierda. ¿Por qué? Porque ellos no permiten, en este avance brutal de ideológico y doctrinal, las pequeñas discrepancias o la convivencia de ideas. Ellos no quieren que aceptes, no sé, a parejas homosexuales en el colegio. Quieres que promueva la homosexualidad y quieren que, aunque seas católico, te parezca bien. O sea, no les alcanza con decir no hay que tratarlos injustamente, no hay que discriminarlos, hay que buscar un buen camino para ellos, no hay que, obviamente, ni insultarlos ni nada por el estilo. No, la homofobia, palabra que se han inventado y que hay incluso católicos que se la han tomado, que la verdad es que me parece absolutamente alucinante. Pero bueno, la homofobia no es, digamos, evitar agresiones. La homofobia es no pensar exactamente como ellos. Y entonces se crea lo que en Argentina se llamó, y que creo que fue el primer país que lo bautizó claramente, como la grieta. ¿Okay? Claro, que fue el motor del gobierno kirchnerista. O sea, cuando Kirchner llega al poder, llega muy debilitado, todas las instituciones argentinas estaban destrozadas después de la crisis del 2001, de la crisis del dólar. Y entonces, ¿dónde sacó poder? ¿Dónde sacó poder? En la grieta. Enfrentar a los argentinos como nunca se habían enfrentado. Y entonces él buscó todos los follones que podía para meterse, para aumentar la sensación de que Argentina estaban unos peleados con los otros y que no había punto de contacto ninguno, y que es vamos por todo. Ellos siempre decían vamos, que en español hispánico sería vamos a por todo, digamos, ¿no? Sí. O sea, que no quede nada, que se arrase con todo. Que es el mismo rodillo que pasó Zapatero. Que recuerden que dijo, cuando termine con este país no lo va a reconocer ni la madre que lo parió. Y efectivamente estamos en eso, y Sánchez está en la misma línea. ¿Por qué? Porque son, de alguna manera, movimientos ideológicos que no buscan el bienestar del pueblo, sino cambiar la nación desde una perspectiva. ¿Okay? Entonces yo creo que esta grieta, esta polarización... Entonces, ¿qué pasa con nosotros? Yo soy católico y yo creo en algunas cosas, digamos, ¿no? La caridad por encima de todo.
Pero cuando veo que toda la propuesta que tiene la izquierda ahora mismo mainstream va en contra de la caridad, no puedo quedar tranquilo. No puedo decir, bueno, es que hay que ser buenos. Efectivamente, yo trato de no pelearme, efectivamente trato de no generar ese conflicto y trato de vivir todo lo que puedo en Corea del Medio. En el sentido que digo, bueno, los socialistas, incluso del Partido Socialista Español, incluso en Podemos pueden tener buenas iniciativas. Efectivamente, hay machismo en la sociedad, yo nunca lo he negado. Es más, escribo libros donde efectivamente lucho contra esa lacra y tal, no sé qué, no sé cuánto. Y entonces trato de estar ahí un poco cerca, y esto a veces cuesta a algunos de la derecha entender esa posición, pero llega un punto en el cual ya topo pared muy rápidamente. ¿Por qué? Porque ellos no esperan que yo diga, bueno, hay machismo, sino todos los hombres son machistas. Entonces yo, es que yo no puedo estar ahí. Y entonces el Moloch que ellos, al cual le rinden culto, vamos a decir así, quieren que seas como ellos. Sí. O incluso quieren que desaparezcas. Entonces, o sea, que no estés. O sea, que yo creo que es una ideología del odio, y ahí va otro elemento que es importante, que se ha hablado poco últimamente, pero que hay que hablarlo más, que ahora, yo puedo estar distanciado de estas posiciones por defensa y por honestidad conmigo mismo, y en tercero, por caridad para esas personas, porque yo sé que viviendo de esa manera van a ser profundamente infelices, ¿de acuerdo? Pero ellos me odian. Ellos me odian. Acuérdense, en la película Un Dios perseguido, de la persecución que hubo en Zaragoza, bueno, en la zona de Zaragoza, en la zona de Barbastro y demás, en la guerra civil, que uno de los... Yo no la vi porque la verdad es que me conmueve muchísimo eso. Pero bueno, vi el tráiler y de un monjecito que decía, Padre Superior, ¿por qué nos odian tanto si lo único que queremos es quererlos? Entonces, efectivamente, yo les voy a decir por qué. Les cuento una anécdota, que esto la sabe poca gente. Bueno, las que estuvieron en los aviones lo sabrán, pero a mí me dio mucho la atención y lo guardé en mi cabeza. Subo un avión de American Airlines y había un compilado de CNN. ¿Okay? Un compilado de esto que te hacen creer que es un noticiero, pero en realidad es un compilado, ¿no? Un enlatado. Y entre las cosas que ponía ahí era una entrevista a Eve de Bonafini. ¿Quién es Eve de Bonafini? Eve de Bonafini es la lideresa de la Madre de Plaza de Mayo. ¿Ok? Madre de Plaza de Mayo, dictadura argentina, dictadura que hizo cosas buenas, hizo cosas terribles, o sea, como cualquier gobierno, y entre las cosas terribles fue no someter a todos los subversivos o presuntos subversivos que ellos querían combatir a los juicios normales, para que la gente supiera que efectivamente estaban encarcelados e iban a tener este destino, etcétera, etcétera. Eso llamados desaparecidos. Y efectivamente nace un grupo de madres muy corajudas, muy valientes, que buscan a sus hijos. Independientemente de que su hijo fuera un miserable o no miserable, lo que tenía, digamos, derecho a ese hijo era un juicio justo, que muchas no lo tuvieron, y eso es imperdonable para las juntas militares. ¿Vale? Bueno, pero eso sucedió en un momento determinado. Se convirtieron en un ícono que ha trascendido y ha sido parte de esta brecha, esta grieta que han abierto desde el gobierno kirchnerista. Entonces, en esa entrevista, ella va hablando sobre su causa, sobre su lucha, y entonces la pregunta final fue, ¿y a usted qué la mueve? Y la tipa mira así en la cámara y dice, me mueve el odio. Lo dijo sin ningún pudor, porque el odio es la fuerza más grande que mueve más voluntades en el mundo. Para mí fue, imagínense que yo me acuerdo que fue hace 20 años, yo todavía me acuerdo como lo estoy viendo así, porque fue el reconocimiento efectivamente de todo lo que está pasando. Pues yo te puedo decir que mucha gente de la derecha está defendiéndose más torpemente, menos torpemente, diciendo sus ideas y todo, pero conozco poca gente que esgrima el odio como un factor de su movilización de su causa, digamos. Entonces, con una persona así, yo evidentemente tengo que estar del otro lado. Yo, en ese sentido, sí me tengo que polarizar, porque yo me polarizo contra el odio. Ahora, a lo mejor esto me cuesta la vida, o me cuesta el trabajo, o me cuesta mi página web, pero sí estoy polarizado. Entonces, la polarización que vivimos ahora, lamentablemente, no viene porque dos posiciones se pusieron irreductibles. Esto no es simplemente más Estado o menos Estado. Ojalá fuera eso. Eso fue durante los años entre el 1900
o 1950, después de la Segunda Guerra Mundial, donde el odio otra vez había instalado, hasta final de siglo. Ahora ya es otra cosa. Ya no es más Estado y menos Estado solamente. Ahora es guerra cultural. Es imponerte mi voluntad y hacer que todos piensen como yo. Entonces, claro, ahí la población está servida. Y eso es la psicología que estamos padeciendo, la de la grieta, la de la polarización y la imposición de mis ideas y la incapacidad de discutir, la incapacidad de transigir, la incapacidad de no considerarte mi enemigo, sino simplemente mi adversario o una persona que piensa diferente que yo. No, acá son todos enemigos o amigos, no hay otra variable. Entonces es lamentable porque se ve, ustedes lo deben ver en clase, lo deben ver en la calle, lo deben ver en el bar, no sé, en todas partes, digamos. Entonces, y eso lamentablemente no se ve que vaya a frenar, sino que creo va a ir a más. Sí. Yo tengo un comentario y una Sí. pregunta. Estábamos hablando de que estamos en un momento completamente nuevo y se ha mencionado en mayo del 68. Yo creo que mayo del 68 fue un boom social increíble, pero a su vez es verdad que mayo del 68 también es producto ya de unas mentes y de unos intelectuales que habían pensado en eso y en ciertos intérpretes de Marx que interpretaron la polarización entre burguesía y clase social en términos de blancos y negros o mujeres y hombres, con la Escuela de Frankfurt y con tantos Eso es. otros. Entonces yo no me atrevería tampoco a poner en un punto de la historia el cambio, pero yo creo que viene de hace bastante, diría yo, ¿no? Sí, a ver, lo que pasa es que ese tipo de cambios y tan potentes son como las bombas atómicas, necesitan masa Claro. crítica. Y entonces tienes que ir juntando el uranio, porque a la primera no prende, porque de hecho tipos tan disruptivos como los que luego tomaron el mando en el 68, ha habido desde la Segunda Guerra Mundial, gente que no se quedó conforme con la final de la guerra, digamos, ¿no? Pero claro, eran 4 tontitos por aquí, separados, y poco a poco, claro, el pensamiento fue creando nuevas generaciones Claro, y más resentidos y tal, pero efectivamente, nunca vean, y eso que bien que lo mencionas, un cambio, se pone una fecha porque pasa algo que engloba todo, pero eso está preparado por los intelectuales de muchos años antes, eso está clarísimo, y coincido plenamente contigo. claro. Y claro, sobre esto también, una vez que estableces unas políticas y que la gente vive bajo ellas, las nuevas generaciones, o sea, es como una especie de bola de nieve que va cayendo por una montaña, porque las nuevas generaciones nacen con unos ciertos esquemas intelectuales o sea, ya con la polarización como ya interiorizada intelectualmente. Y una pregunta que le quería hacer, Uh -huh. claro, vemos cómo ya no estamos hablando de que en la escuela tengamos que impulsar la tolerancia a la homosexualidad o a la transexualidad, sino que se impulsa la propia transexualidad o la homosexualidad. Eso está entrando en las escuelas, yo creo que es bastante evidente, y claro, desde el lado de la derecha, pues podemos pensar que eso es pues, un escándalo y que no tienen ningún derecho a meterse donde no les llaman. Pero lo que no sabemos tan bien, y igual usted nos podría explicar un poco, es exactamente qué efectos psicológicos negativos tienen este tipo de invasiones en los niños, que al final son el objetivo de estos, o sea, de estas políticas en las escuelas, y qué es lo que hace que cambien, o sea, si tiene efectos también en su desarrollo, ¿no? A ver, nos metemos en un tema bastante espinoso, Sí. para que quede claro, luego evidentemente es un disclaimer que me saca en saco roto, pero yo no tengo ningún problema con ningún homosexual en el mundo, ¿ok? Vale. En cuanto a homosexual, a ver, te voy a decir por ejemplo una cosa. Titular, homosexual asesinado durante la noche en Plaza Callao. Y tú lo empiezas a analizar y ves la nota, un señor iba caminando por la calle, vino un ladrón con una pistola, le pegó un tiro y se fue. Claro, casualmente era homosexual, también era blanco, también vivía en Vallecas y era del Madrid. O sea, pero ponemos esto como si fuera el evento, como si lo hubiera matado por ser homosexual, ¿ok? Entonces, y cuando en realidad podría haber sido un heterosexual, transexual, podría haber sido, bueno, cualquier, un cura, qué sé yo, Sí, que sí. pasaba por ahí al hacer,
robado era asesinado. Entonces, claro, hay mucho abuso de ese tema, sobre todo porque efectivamente vende más periódicos, genera un montón de situaciones. Entonces, yo lo que de alguna manera creo que genera más elementos disruptivos, en general, es la actitud política de esa persona que casualmente es homosexual, o que no es homosexual, pero defiende esa causa, que para el caso me da igual, digamos, ¿no? Porque rompe una cadena fundamental que es la relación de los padres y los hijos. O sea, ese creo que es el eje fundamental. Luego podemos discutir un poco más, desde el punto de vista psicológico, que efectivamente, en el tema de la consolidación de la identidad, este tipo de discursos puede afectar. Pero bueno, si quieres, hasta eso yo diría, nos sentamos en un congreso, si hubiera posibilidad de hacerlo, que no sé, es imposible lo que estoy diciendo, donde haya científicos pro homosexualidad, científicos que no estén de acuerdo con la homosexualidad, sí, pero queriendo a los homosexuales sin problema, y discutiendo si efectivamente es conveniente o no hacer ese tipo de cosas. Pero acá el problema es previo. ¿Cuál es el problema previo? Y entonces quien dijo homosexualidad, dijo transexualidad, dijo problema identitario, dijo Estado o Estado iniciativa privada. ¿Me explico lo que quiero decir? Dijo todo. Dijo cristianismo, ateísmo, porque en el fondo es eso, al final del cuento. Todo eso te resume a esto último. Y es que, voy a citar a la ilustre ministra Celá. O sea, los padres no tienen derecho a crear a sus hijos. Los padres son del Estado. Por eso me meto. Por eso me meto. ¿Ok? Entonces, ahí va la invasión, porque rompes la cadena normal, y ahí digo normal con toda la letra, aunque me censuren, educativa, que es que un padre que concibe un hijo por amor, independientemente de que haya sido una noche de juerga y con grados alcohólicos, es por amor, ¿ok? Y lo trae al mundo y lo empieza a educar con sus defectos y virtudes, que por algo es humano, con ese mismo amor, y lo conoce, y le tiene un cariño especial. Cuando el Estado se apropia del proceso educativo, lo primero que te dice es que no eres especial. Si ustedes vieron la película The Wall, que ahora estaría súper de moda, ¿se acuerdan en la canción, ¿cómo se llama? No queremos educación. Sí. Cuando van pasando los chicos... No necesitamos educación. No necesitamos eso, no necesitamos educación. Es que la traí en inglés, pero no salió la traducción. ¿Se acuerdan cómo venían los chicos? Sí. Primero, pasaban por unas máquinas que les borraban el rostro. Y al final caían en una picadora de carne. ¿Ok? Si bien esa película estaba supuestamente enmarcada, en la época cuando salió, yo era muy joven, era la época que nosotros queríamos ver eso, ¿no? Y claro, los conservadores no dejaban ver porque era como una especie de pelea contra el sistema. Bueno, ahora ha dado vuelta a la rosca. Y es justamente contra la ministra Celá. ¿Por qué? Porque si hay algo que le borra el rostro a un niño, es ser educado por el Estado. No me refiero a las escuelas estatales, que deben haber, no tengo ningún problema, sino a ese concepto de yo, Estado, te voy a educar. Porque necesariamente educo con un plan. Ya estamos hablando por la ley CELA ahora, por una ley, la octava ley en democracia. La octava. Entonces, eso te despersonaliza. Y además, llevado al extremo, te convierte en picadora de carne porque es total y completamente anónimo. En cambio, tu padre, por más que haya muchas familias que tengan defectos, y ahí tenemos el concepto de subsidiariedad, que efectivamente el Estado, si una familia agrede a un niño, lo golpea o, en fin, lo deja, debe intervenir. Por eso existe, si para algo existe el Estado, sería para eso. Eso no lo negamos de ninguna manera. Lo que pasa es que ellos lo extrapolan. Entonces, lo que básicamente sucede es que al alejarlo de la familia, lo despersonalizamos, lo convertimos en un no en persona, sino ciudadano. Uno de los grandes defectos que tenemos, el concepto ciudadano me parece un concepto súper bueno, mientras sea sociológico. Cuando se convierte en metafísico y reemplaza a persona, estamos en serios problemas. Estamos ahora en serios problemas, porque la gente no se considera tanto persona como ciudadano. ¿Ok? O incluso como habitante, sí. Porque ya es peor todavía. Entonces, ahí está la gran
lesión. Luego, si les hablan de Dios o les hablan, porque yo diría incluso, si el Estado, mira que voy a tener digamos, una pedrada en el propio tejado, yo creo que eso lo quedó claro actualmente. Si mañana nos volvemos todos locos y se convierte esto en Estado teocrático, no voy a hacer ninguna alusión a lo que pasó hace años acá, pero bueno, si no quiere pensar en eso, el daño sería prácticamente el mismo. Porque lo que pasa es que, por lo menos nuestra Iglesia Católica, pone a los padres tan en primera instancia que efectivamente para borrarlos de la ecuación hay que ir contra la propia doctrina de la propia Iglesia, con lo cual, por lo menos por sistema, estaríamos un poquito más a salvo, digamos. Mientras el socialismo, el progresismo te lo quiere quitar y dice, quiero quitártelos, la Iglesia Católica a lo mejor por defectos de personas te los quita un poco o mucho, pero en su principal punto dice, no debo quitártelos. Entonces, bueno, eso es una diferencia. Entonces, a partir de ahí, sí, efectivamente, la introducción de la confusión de la identidad sexual y demás, sí puede causar más o menos grandes problemas. Pero yo trataría de evitar entrar en eso. ¿Por qué? Porque algunos dicen, ay, ustedes dicen que si promovemos esto en las escuelas va a haber más homosexuales. ¿Sabes qué? Me la suda completamente si hay más o menos homosexuales. No es el punto. No sé si me explico. No es el punto. Porque si yo tengo 100 homosexuales con hijos que los quieren mandar a una escuela donde les enseñan homosexualidad y es bajo su responsabilidad, yo tengo que, a pesar de que me duela y que uno puede decir, ah, no sé qué, debo aceptarlo. No sé si me explico, porque ellos padres decidieron que esa es la educación que quieren para sus hijos. ¿De acuerdo? Sí, sí. El problema es la invasión nuevamente. O sea, ese es el daño más